A continuación vamos a resolver el ejercicio número 14 de la guía número 2 de álgebra de función cuadrática. Nos dice lo siguiente: una pelota cae libremente. La distancia en metros de la pelota con respecto al suelo se puede calcular mediante una función cuadrática, que es lo que vamos a calcular, donde t corresponde al tiempo transcurrido en segundos desde que cae. Inicialmente está ubicada a 80 metros de altura. Lo primero que nos piden es escribir en la gráfica el nombre de la variable que le corresponde a cada eje coordenado e indicar su unidad de medida. Tenemos que la distancia en metros de una pelota con respecto al suelo se puede calcular mediante una función cuadrática. Por ende, esa f de t que vamos a querer calcular nosotros, ¿ya?, va a ser la distancia y su unidad de medida van a ser los metros. Por ende, esto es distancia en metros. Y nos dicen que t corresponde al tiempo transcurrido en segundos desde que cae. Tiempo y está en segundos. También nos dan un dato que inicialmente está ubicada a 80 metros de altura. ¿Qué significa? Que cuando no han pasado o cuando han pasado 0 segundos, la altura es 80. Por ende, tenemos una coordenada para resolver este ejercicio. La segunda pregunta nos dice: determina la forma algebraica de la función que mejor se ajusta al resultado. Nos están pidiendo que calculemos la función cuadrática. ¿Y cuáles son los datos que tenemos? Nosotros tenemos el vértice, que corresponde al punto donde nuestra parábola corta el eje X, que va a ser 4,0. La parábola nosotros la conocemos de la siguiente forma. Sabemos que es una función de la forma y igual a ax cuadrado más bx más c. En este minuto no tenemos ni el valor de a, ni el de b, ni el de c para poder expresarlo. Pero sí sabemos el vértice. Y esto nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque se define la función también de la siguiente forma. Como que y va a ser igual a por x menos x0, y esto elevado al cuadrado, más y0. Esto, por si acaso, es la traslación de la función cuadrática en el origen, que es la función que se conoce como la que su vértice está en el 0, 0, que este es el y igual a x cuadrado. Esta es la traslación de una función y estas coordenadas, que son el x0 y el y0, corresponden al vértice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a calcular? Como sabemos que esta función puntual tiene su vértice, lo podemos calcular, lo conocemos, porque también está la opción de que no lo conozcamos, y en ese caso habría que usar otro método. Como lo conocemos, nosotros vamos a aprovechar esta traslación para calcular nuestra ecuación, o nuestra función que nos están pidiendo en este caso, la forma algebraica. Entonces, miren, tenemos que, para calcular la forma algebraica, conociendo el vértice, que va a ser en este caso este x0 y 0, se resuelve de la forma y igual a factor de x menos x0 al cuadrado más y sub 0. Ojo que este x0 y este y sub 0 corresponde a la traslación que va a tener esta función, ya con su vértice. En x, si se mueve a la derecha es negativo, si se mueve a la izquierda es positivo, y en y, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Ya, esa es la traslación de una función cuadrática. El a, por si acaso, que es el valor que finalmente es el que nosotros también lo conocemos como el que acompaña al x cuadrado, nos dice cuán abierta o cuán cerrada va a estar nuestra parábola. ¿Ya? Entonces,
Vamos a reemplazar los datos que conocemos. ¿Qué sabemos? Sabemos que nuestro vértice es 4,0. Por ende tenemos a por x menos, colocamos el valor de x0, que en nuestro caso es 4. Todo eso está elevado al cuadrado, más el valor de y0, que en nuestro caso es 0. Y nos queda que y va a ser igual a factor de x menos 4 al cuadrado. Con esto, ustedes me pueden decir, tenemos gran parte del camino recorrido, efectivamente, pero aún me falta saber cuánto vale a para esta ecuación, ¿cierto? Y que podamos resolverla. Este valor de a lo vamos a calcular evaluando esta función en un punto. ¿En qué punto va a ser? El otro punto que nos dan, porque nos dicen que inicialmente esta pelota cae o parte desde los 80 metros cuando comienza a caer. Entonces, conocemos un punto y este punto es 0,80. Entonces lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Recordar que esto es x y esto es y. Por ende tenemos 80 va a ser igual a a por 0 menos 4 y eso al cuadrado. Esto es para calcular el valor de a. 80 va a ser igual a a por menos 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, es menos 4 por menos 4, lo cual nos da 16 positivo. Por ende acá tenemos 80 va a ser igual a por 16. Finalmente, este 16 que está multiplicando va a pasar a dividir. Nos queda 80 partido en 16, que es 5. Por ende, ya calculamos ese valor que nos faltaba, que era el de a. Entonces, ya tenemos la respuesta, porque sabemos que la función va a ser y igual a 5 por x menos 4 elevado a 2. Tenemos que desarrollar esto, y para desarrollarlo, vamos a tener que resolver este cuadrado de binomio. ¿Cómo se resuelve un cuadrado de binomio? Ya, la forma para resolver el cuadrado de binomio es la siguiente. El primer término al cuadrado, más menos porque depende de si va a ser más o menos, 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En nuestro caso, entonces, el primero al cuadrado, que es x cuadrado, menos, en este caso, porque les dije que dependía de ser más o menos, 2 veces el primero por el segundo, o sea, tenemos 2 por x por 4, que son 8x, más el segundo al cuadrado, que sería 4 por 4, que son 16. Esto nos da que y va a ser igual a 5x cuadrado, 8 por 5 son 40, y 16 por 5 son 80. Esa sería la ecuación o la función que mejor se ajusta al gráfico que tenemos acá arriba. Como lo fuimos calculando, hicimos la traslación de la función y igual a x cuadrado en función de su vértice. Llegamos a esta ecuación, evaluamos en un punto para poder determinar nuestra incógnita, que era la a, y la calculamos. Finalmente, en el C, les piden determinar e interpretar f de 4, que en otras palabras, les están pidiendo que comprueben que lo que usted calculó funciona y que cuando x sea 4, y tiene que ser 0. Entonces, evaluemos nuestra función en 4, nos va a quedar 5 por 4 al cuadrado menos 40 por 4 más 80. Por ende, f de 4 va a ser 5 por 4 al cuadrado son 16. 40 por 4 son 160. Y tenemos más 80. F de 4 va a ser 16 por 5, que son 80, menos 160 más 80, y esto da 0. Por ende, cuando x vale 4 y vale 0, que esto corresponde a nuestro vértice. Nos piden determinar e interpretar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que cuando han transcurrido 4 segundos,
La distancia en metros de la pelota respecto al suelo es 0, por ende llegó al suelo la pelota. A los 4 segundos, la distancia respecto al suelo es 0. Y ahí estaría resuelta la pregunta. Este tipo de ejercicios es un nuevo modelo, ya, donde la forma con la cual lo van a resolver cuando conozcan el vértice va a ser de esta manera. En otros videos les voy a explicar cómo se resuelven los otros casos cuando no conocemos el vértice, pero sí conocemos puntos que pertenecen a esa parábola.